Seminario general. Nos acompaña un doctor licenciado en Biotecnología Genética con una maestría y doctorado en Ciencias con orientación en Biotecnología del Centro de Biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en los cuales realizó sus estudios experimentales en la investigación biomédica del noreste de relacionado a la tuberculosis resistente a fármacos, utilizando diferentes técnicas de biología molecular, microbiológicas y bioinformáticas. La doctora ha participado en foros de investigación y en congresos internacionales y nacionales. La doctora Granados cuenta con diferentes publicaciones en ciencia básica y en el área de difusión de la ciencia. Participó en el Journal Club de la difusión de la ciencia. Fue fundador en el área de divulgación de ciencia, participado en la asociación Mi Primer Día como Científico, dirigida a infancia. También es coordinadora de difusión de la red latinoamericana de proyectos de difusión y pertenece al proyecto Cápsula. Además, es creadora del proyecto Ciencia. Actualmente es docente en el área de ciencias de la salud de la Universidad del Valle de México, técnico de investigación en el Centro de Investigación Biomédica del Noreste, trabajando en proyectos relacionados a los damos la bienvenida a la doctora Juan Pucha, análisis científico del impacto estructural y funcional en mutaciones presentes en el gen G en aislados clínicos de microorganismos de tuberculosis. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación. El día de hoy les voy a presentar los resultados de un trabajo de tesis de licenciatura del estudiante Patricio Alanís Gómez, en codirección con la doctora Katia Peñuelas Urquídez y registrado en el protocolo que les muestro aquí en pantalla, en colaboración con la Universidad del Valle de México. Voy a comenzar hablándoles sobre la tuberculosis. Es una enfermedad muy antigua que ha afectado a la humanidad desde hace muchos años y se tiene datado como la primera evidencia de que contagió a unos humanos desde hace 9000 años. Y bueno, esto más o menos data cuando empezó la ganadería. Y pues conforme van todas estas fechas de la historia de la humanidad, ha pues venido afectando hasta la actualidad. Actualmente, en el año 2024, la Organización Mundial de la Salud, pues, mostró que es la primer causa de muerte en el mundo por un agente infeccioso. Además, reportó 1.3 millones de muertes y se reportaron 10.7 millones de personas infectadas debido a la tuberculosis. La tuberculosis, como vemos, todavía es una problemática mundial. Y pues esta enfermedad va a afectar diferentes partes del cuerpo, sin embargo, en el 80% de los casos afecta a los pulmones y se le conoce como tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar va a ser causada principalmente por Mycobacterium tuberculosis, aunque existen otras bacterias que también pueden causar esta enfermedad. Cuando la bacteria ingresa a los macrófagos de los pacientes, empiezan a duplicarse. Y en este punto es cuando se empiezan a observar los síntomas en los pacientes, como una tos que tarda más en sanar de 15 días, tos con sangre, dolor en el pecho, cansancio, pérdida de peso, picos de fiebre. Y bueno, esta enfermedad pues va a ser curable y el principal tratamiento son los fármacos de primera línea, isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida. Sin embargo, hay situaciones en donde no funciona este tratamiento y se utilizan los fármacos de segunda línea. Bueno, algunos ejemplos están como bedaquilina, linezolid, pretomanida, entre otros. Mycobacterium tuberculosis eh, es una bacteria, como podemos ver en la imagen, es un bacilo curvo. Se va a teñir con la tinción Ziel-Nielsen porque no se puede clasificar con la tinción Gram, y esto se debe a que son ácido alcohol resistentes. Esta bacteria ha generado diferentes mecanismos que pues generan resistencia a este tratamiento que les mostré. Y bueno, aquí en realidad les pongo esta imagen donde aparecen diferentes mecanismos, como por ejemplo sobreexpresión de bombas de flujo para poder llevar fuera los fármacos, impermeabilidad de la membrana, modificación del blanco, modificación del propio fármaco. Y muchos de estos mecanismos pues se deben a mutaciones que se encuentran en el genoma. Sin embargo, hay casos en donde no ocurren estas mutaciones y
aún así ocurre la resistencia a fármacos. Y bueno, la bacteria tiene como características específicas que van a generar que genere pues una misma resistencia intrínseca. Y una de estas características es la pared celular. La pared celular de Mycobacterium tuberculosis, como pueden ver en la imagen, va a constar después del citoplasma, la membrana citoplasmática que realmente va a contener lípidos estándares, como fosfolípidos, incluso va a contener fosfolípidos con inositol, y en esta parte va a tener algunos carbohidratos, algunos PIMs que van a estar unidos a otra capa de péptidoglicano, y en esta parte de péptidoglicano contiene arabinogalactano que está unido a una segunda membrana lipídica, que también se le conoce como micomembrana. Y esta segunda membrana lipídica está formada por ácidos micólicos y finalmente tenemos lípidos de superficie. Entonces, esta pared celular genera que tenga una gran hidrofobicidad la bacteria, por lo cual la va a hacer resistente de manera intrínseca a diferentes moléculas externas, pues que quieran penetrar esta pared celular. Entonces, si se fijan, cualquier elemento que conforme esta pared celular o bien enzimas que estén relacionadas con el metabolismo de la pared celular van a ser importantes pues para la viabilidad de la bacteria. Y entonces dentro de estas familias de proteínas que existen, que están relacionadas con el metabolismo de lípidos, tenemos a la familia LIP. La familia LIP son lipasas que van a hidrolizar lípidos y vamos a encontrarlas, se denominan como desde la C hasta la Z, LIP-C, LIP-D y así hasta llegar a la Z. De manera general, se han encontrado como funciones generales de estas lipasas. Les puse esta imagen donde vienen como funciones generales, obviamente de lo principal es metabolismo de lípidos, metabolismo de ácidos grasos. También tenemos que hay algunas lipasas que tienen relación con el sistema inmune, en donde activan enzimas proinflamatorias, interleucinas proinflamatorias, y también está relacionada con la ruptura del fagosoma. Esto permitiéndole a la bacteria que pueda huir del fagosoma y pueda sobrevivir dentro de los macrófagos. Entonces, de manera general podemos encontrar diferentes funciones y también se han encontrado algunas lipasas que están relacionadas a la resistencia a fármacos. Y bueno, aquí les pongo este ejemplo del IPF, en donde se vio que está relacionada. En este trabajo se sobreexpresó esta lipasa y se encontró que hubo una disminución en la resistencia a rifampicina y a streptomicina. Continuando con esta evidencia, encontramos que está en este trabajo la lipasa LipX, que también se encontró una evidencia muy parecida con LipF, en donde también disminuía esta parte de la resistencia con etambutol, isoniazida y algunos otros fármacos más. Continuando con esta evidencia, llegamos con la lipasa LipG. La lipasa LipG también en el 2018 se encontró que también al sobreexpresarla tenía una relación con esta sensibilidad, en este caso isoniazida y rifampicina, y la molécula farmacológica orlistat, que es una molécula que se conoce que inhibe la acción de las lipasas. Entonces, esta lipasa que se centra justamente en esta parte de este estudio, también se caracterizó y se observó que es una fosfolipasa carboxilesterasa y que hidroliza lípidos de cadena larga. En el mismo 2018, otro trabajo evidenció que esta lipasa dentro de los macrófagos producía citocinas proinflamatorias, como interleucina 6, y también se encontró otra evidencia que hidroliza lípidos de cadena corta. Recientemente, en nuestro grupo de trabajo, en los resultados de la estudiante Aurora Esguerra para el trabajo de maestría, que este proyecto está registrado por la doctora Laura González, en donde se caracterizó la resistencia fenotípica y genotípica a fármacos de primera y segunda línea en aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis. Realizando una secuenciación de genoma de estos aislados, se encontraron mutaciones en el gen LipG. Entonces, basándonos en todos estos antecedentes que les mostré, el objetivo de este trabajo fue analizar el impacto estructural y funcional de mutaciones presentes en el gen G en aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis mediante un abordaje in silico.
Esto con el objetivo de poder analizar mediante bioinformática, pues estas consecuencias que podrían generar las mutaciones sin llegar a la parte del laboratorio. Este trabajo se dividió en 4 fases: análisis de mutaciones, estructuras 3D de proteínas y análisis de las características de las estructuras tridimensionales de las proteínas, análisis de interacción molecular de sustratos e inhibidores para analizar como la funcionalidad de la enzima, y finalmente análisis de interacción con fármacos antituberculosis. Para la primera parte, en el análisis de mutaciones, aquí observan un alineamiento entre la cepa control, que es H37RV, y las secuencias de los aislados clínicos del gen LIPG. En color verde está el aislado clínico 1, en color azul está el aislado clínico 2. En el caso del aislado clínico 1, podemos observar un cambio de una adenina por una citosina en la posición 421. En el caso del aislado clínico 2, podemos observar el cambio de una timina por una citosina, y a nivel de aminoácidos se realizó el alineamiento y igual tenemos la cepa control, aislado clínico 1, aislado clínico 2. En este caso, si se fijan, tenemos un cuadrito rojo que está señalizando los aminoácidos del sitio activo. Esto porque como es una enzima, queríamos analizar si estas mutaciones pues quedaban dentro de este sitio activo. Y entonces, si se fijan, las mutaciones quedan fuera, no están realmente afectando. Y en el caso del aislado clínico 1, tenemos un cambio de una lisina por una glutamina, y en el caso del aislado clínico 2, vamos a tener el cambio de una leucina por una prolina. Continuando con las etapas, lo siguiente fue realizar las estructuras tridimensionales pues, de estas proteínas con las mutaciones y analizar características químicas y físicas de estas estructuras. Entonces, para esto se utilizó AlphaFold para poder predecir esta estructura tridimensional y que nos pudiera generar los átomos que se encuentran en el espacio de la proteína. Entonces, estos fueron los resultados. Color verde, este color verde claro es el aislado clínico 1, la cepa silvestre en color gris, y el aislado clínico 2 está como en un azul aqua. Entonces, si se fijan, tenemos el sitio activo está señalado en color rojo, que es serina 123, cistidina 279 y asparagina 251. Entonces, estos aminoácidos que están aquí son los del sitio activo. Y en el caso de los aminoácidos que están, que presentan la mutación, pues se encuentran en este círculo. Entonces, lo que quería mostrarles es cómo pudiera estar afectando esta parte estructural de la proteína. Y bueno, en el caso del aislado clínico 1, pues tenemos una glutamina, a diferencia de la lisina. Entonces, y en el caso del aislado clínico 2, tenemos el cambio de leucina por prolina, que es un aminoácido aromático. Entonces, posterior a esto, se hizo un análisis de superposicionamiento de las proteínas para ver la diferencia en el espacio. Y entonces, aquí les presento como este superposicionamiento en cual nos va a indicar qué tanta similitud tiene estructuralmente las proteínas, la silvestre con cada uno de los aislados clínicos. Entonces, el resultado que nos dio, utilizando la desviación cuadrática media, fue un resultado de 1.2, lo cual en la literatura nos menciona que si es menor a 2, implica que la similitud estructural entre proteínas es mayor al 90%. Con esto, pues podemos irnos dando una idea que en realidad no tiene tanta diferencia estructural. Posteriormente se hizo un análisis de hidrofobicidad para poder ver estas características con estos aminoácidos, y si pueden observar, en comparación no hay tanta diferencia en cuanto a la hidrofobicidad en el aislado clínico 1, y en el caso del aislado clínico 2 podemos ver que disminuye la hidrofobicidad respecto al control. Posteriormente se hizo un análisis electrostático, y si observan en esta parte del aislado clínico 1, tampoco vemos tanta diferencia. En el caso del aislado clínico 2, podemos ver que disminuye la carga positiva que muestra en la proteína. Posterior a esto, hicimos el análisis de desorden. ¿Por qué es importante hacer el análisis de desorden en una proteína? Porque esto nos va a mostrar, pues, qué
tan flexibles están estos aminoácidos. Entonces, igual tenemos en la primera imagen H37, la cepa control, aislado clínico 1, aislado clínico 2. En estas gráficas nos muestra el desorden y los aminoácidos de la proteína. Nos va a mostrar el desorden que se encuentra entre los enlaces peptídicos y también el desorden que podemos encontrar entre los grupos R de cada uno de los aminoácidos. Entonces, em, aquí en el aislado clínico 1 tuvimos un valor de 0.1380 de la cepa control y 0.1321, disminuyó un poco, pero no fue tanta una diferencia significativa. En el caso del aislado clínico 2, en el aminoácido 285, tampoco se observó esta diferencia. Y pues, esto, como les decía, pues tiene que ver con la flexibilidad y funcionalidad de las proteínas. Posteriormente se realizó el análisis del potencial redox, que esto va de la mano con el análisis electrostático que se generó anteriormente. Entonces, aquí, si se fijan, tenemos potencial redox, carga positiva está como en un color rojo más clarito, carga negativa en un color rojo más oscuro, y en el aminoácido 141 del aislado clínico 1, observamos que sí hubo una diferencia. En el caso del aislado clínico 2, también observamos que aumenta esta parte de la carga negativa. Y esto eh, está correlacionado con las primeras imágenes que les mostré en la electrostática. ¿Para qué podríamos analizar esto y de qué podría servirnos? Y es que cuando la bacteria está dentro de los macrófagos se genera un ambiente, pues disminuye el pH y entonces esto puede ayudar a que la bacteria pues pueda sobrevivir justamente con este tipo de proteínas que se están adecuando a este medio que se genera. Posteriormente, para la etapa 3 de este trabajo, que ahora sí fue el análisis de interacción molecular de sustratos e inhibidores, con esta parte se quería ver la funcionalidad del enzima, porque ya está documentado cuáles son sus sustratos inhibidores y se sabe pues que están interactuando con el sitio activo. Entonces, aquí les muestro esta gráfica del acoplamiento molecular que se realizó utilizando el algoritmo de Vina, que es un algoritmo estocástico, y entonces en la caja de búsqueda lo va a hacer de manera estocástica sin tener un patrón para buscar, y estos son los resultados. Butanoato y ácido palmítico son sus sustratos, y tenemos la cepa control, aislado clínico 1, aislado clínico 2, y si se dan cuenta en ambos casos, tenemos una diferencia significativa. En este caso nos está mostrando el delta G en kilocalorías por mol, en donde nos muestra la energía libre de Gibbs, bueno, la diferencia de la energía libre de Gibbs, que es la energía necesaria para que se genere esa interacción molecular. Entonces, hay una menor energía en el caso de los aislados, la proteína de los aislados clínicos. Esto nos indica que va a presentar una mayor afinidad que la proteína control. Entonces, continuando con los inhibidores, Orlistat, HPOX y MMPOX, podemos observar que hubo algo parecido. Se observó una menor energía de unión, lo que indica que presenta una mayor afinidad tanto con sustratos como inhibidores. Entonces, si recuerdan, en la parte, las mutaciones podrían a lo mejor estar generando una, que se esté modificando esta parte del sitio activo para que pueda tener una mayor afinidad. Sin embargo, se necesitan otros ensayos para poder, pues ya mencionarlo correctamente. Para el último paso, que fue análisis de interacción con fármacos, el primer análisis que se realizó fue con los fármacos de primera línea, isonicida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y aunque aquí nos mostró como diferencia significativa, en realidad solamente con el etambutol fue cuando se mostró un poco de mayor afinidad. A diferencia de los fármacos de segunda línea, linezolid, levofloxacino y bueno, en el caso de streptomicina fueron valores positivos, lo que nos indica que esa interacción molecular necesita energía, por lo tanto no va a suceder espontáneamente. Y en el caso de levofloxacino y linezolid presentó una mayor unión. En realidad aquí necesitaríamos hacer análisis in vitro para poder definirlo de una mejor manera,
pero esto podría implicar que a lo mejor se podrían estar uniendo con esta proteína en lugar de su blanco farmacológico. Y de esta forma, como una perspectiva de esta parte, pues sería hacer el análisis con el blanco farmacológico de cada uno de estos fármacos. Y finalmente, como conclusión de este trabajo, em, a manera de la forma estructural, pues realmente no vimos cambios. Si fue una similitud de arriba del 90%, lo que observamos fueron cambios en la interacción con sustratos, inhibidores y con los fármacos de segunda línea. Esto nos lleva a las perspectivas de este trabajo, que pues sería caracterizar el perfil lipídico de estos aislados clínicos para poder analizar y poder ver pues esta referencia, ¿no?, que encontramos de forma in silico con la forma in vitro. Y podría ser analizar mediante RNA-seq expresión de otros genes compensatorios que pueda estar sobreexpresando o inhibiendo la bacteria para compensar que esta proteína no funciona como igual que la cepa control. Los productos de este trabajo fue la aprobación de la tesis del estudiante para obtener el título de químico farmacéutico biotecnólogo en la Universidad de Valle de México, y un artículo de divulgación que ahorita está en revisión en la revista CETEC. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. ¿Tienen alguna pregunta para la doctora Granados? También vía Zoom, si tienen preguntas, por favor, levantar la mano. Ay, Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una duda, más bien porque desconozco un poco sobre los modelos bioinformáticos, pero en los resultados donde hace las comparaciones con los diferentes fármacos, ¿a qué se debe como esta variación que existe en las desviaciones? Si es pues la misma muestra, por así decirlo, porque hay unos que tienen una desviación más grande que otros. Bueno, esta parte hacemos 10 repeticiones para poder disminuir esa parte de la variabilidad. Entonces, como al inicio les mostraba que en algunos fármacos son como de diferente característica molecular, ¿no? Entonces, eso va a depender de esa parte del fármaco, como de la característica molecular por los enlaces químicos. Algunos presentan mayor desorden y mayor oportunidad a lo mejor de que el enlace pueda estarse moviendo de un lado a otro. Entonces, a eso sería, depende de cada fármaco y de su característica. Gracias. ¿alguien más tiene preguntas? Hola, Ana, buenos días. Oye, pues un poco con las perspectivas que mencionas, ¿crees que el análisis en conjunto, no nada más de esta lipasa, sino de todo lo que han ido trabajando, pudiera contribuir a aportar información sobre posibles modificaciones químicas en los fármacos para tratar de compensar esa afinidad, o sea, tratar de combatir la resistencia? Ok, como generar Una una molécula molécula farmacológica, sí podría adaptada a ser, esos. porque tendremos que ver si de verdad LipG puede ser un blanco farmacológico. Entonces, como que con esta evidencia, sí podríamos crear, dependiendo de como las cavidades que presenta, y pues analizar estos enlaces químicos que podrían generarse. Y en cuanto a los receptores, ¿han visto que también hay mutaciones o no se han metido a analizar esa parte? Bueno, sí se ha hecho el análisis, pero ahorita no tengo precisamente esa información de los receptores. Gracias, Ana. Muchas gracias. Estas cepas de los aislados clínicos están caracterizados ya de su patrón de resistencia. Algunos sí, en su mayoría sí están caracterizados. O sea, porque aquí es importante si tiene pues, la cepa sensible, supongo que es la H37, y tienes aislado 1, aislado 2, que tal vez presenta una resistencia a algún fármaco en particular. Ustedes están analizando nada más un gen. Supongo que ya tienen todo el genoma secuenciado. Y Sí. dentro de todo el genoma nada más era esa mutación. Bueno, hay otras mutaciones, pero en este trabajo nos enfocamos Ah, solamente la caracterización del ajá, IPF. en ese gen.
Pero Ok. sí, creo que como perspectiva estaría bien conjuntar esa información para poder hacer el análisis más profundo. Sí, porque, por ejemplo, ahí no sé si el aislado clínico uno es resistente a los de primera línea, el segundo es de más resistencia. Y, y pues aquí el sistema, o bueno, el tema de las micobacterias, es que las mutaciones acumuladas, que no son, ¿cómo se llama? Generadas a veces ni siquiera por una presión, sino más bien por un error de la polimerasa en cambiar algún aminoácido y aquella combinación ganadora es la que prevalece, ¿no? Para todo el resto. Este, serviría para tratar de relacionar, no sé, esta parte es más informática, las mutaciones presentes entre uno y otros y si pueden asociarse a eso. Creo que sea como que el primer abordaje, el primer paso, saber todas las mutaciones, tratar de relacionarlos con el patrón y luego ir proteína por proteína donde esté la mutación. Hay mutaciones que no van a estar en la región codificante. Sí. ¿Y eso qué impacto podría tener, por ejemplo? Pues podría tener algún impacto en la regulación, dependiendo en qué área se encuentre. Sí podría ser en una región regulatoria. Que bien podrían considerar, ¿verdad? Supongo que lo tienen considerado la doctora González. Muchas gracias, felicidades. Yes. Ana, excelente exposición como siempre. ¿Saben qué frecuencia tienen estas mutaciones? Porque si es un aislado 1, un aislado 2, Sí, pero realmente la frecuencia dentro de los aislados, ¿cómo se presentan estas sí, en realidad, mutaciones como para sí, analizarlo? no hemos visto como esa parte, pero sí como que está en la perspectiva, o sea, sí hay como un banco donde aparecen todas las mutaciones de M tuberculosis y estaría bien revisar esa parte. Sí, porque serían las repercusiones, ¿no? ¿Qué Ujú. tan frecuentes son estas mutaciones o analizar las que son más frecuentes? Porque podrían tener repercusiones y analizar también su esquema de drogoresistencia, ¿no? Sí, muchas gracias. Lo- ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no tenemos más preguntas en el auditorio ni vía Zoom, damos por terminado el seminario. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Les recordamos y agradecemos nuevamente llenar la encuesta con el código QR del auditorio y también ya se encuentra en el chat de la reunión de Zoom. Muchas gracias a todos por su asistencia. No había preguntas.